Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este su noticiario Informa TV. Hoy, en materia nacional, veremos que la Comisión de Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal urge garantizar la seguridad de la periodista Lidia Cacho. Además, veremos que Sedena es la autoridad con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En materia internacional, veremos que Naciones Unidas dice que Siria está en riesgo de caer en una guerra civil. Adjuntamente veremos que la ACNUR ha pedido apoyo internacional para afrontar la crisis humanitaria que se vive en Mali. Además, veremos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide eliminar la pena de muerte en América. Estamos a punto de iniciar, esto es Informa TV. Comenzamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Durante la semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, capacitó a personal operativo de Brigadas Bienestar sobre el tema autocuidados psicoemocionales, esto con el fin de instruirlos sobre la correcta atención a las personas víctimas de algún delito o violencia física y o psicológica. Entre los temas que se abordaron durante esta capacitación destacan la atención a traumas como incidente crítico, crisis psicológicas, estrés postraumático, trauma psicológico y desgaste profesional por empatía, entre otros. Asimismo, el personal de Brigadas Bienestar fue instruido en la aplicación de métodos milenarios y contemporáneos, esto por el fin de controlar el estrés, tener una mejor salud física, emocional y los elementos suficientes para la intervención en cualquier tipo de crisis. La inadecuada administración de un medicamento a una mujer por un médico obstetra del Hospital Mariano Matamoros Bicentenario de Ostolotepec provocó el nacimiento prematuro y el posterior fallecimiento de su hija, con lo que fueron vulnerados los derechos humanos a la vida e integridad personal y al disfrute del máximo nivel de salud materna e infantil, por lo que el organismo defensor de los derechos humanos fundamentales en el Estado de México emitió la recomendación 09/2012 a la Secretaría de Salud. Cabe mencionarles que esta recomendación dirigida al secretario de Salud es para que periódicamente se evalúe el desempeño del personal médico adscrito al citado hospital a fin de evitar malpraxis en el servicio materno-infantil y aunado a ello se les capacita en derechos humanos con el propósito de evitar eventos de este tipo de naturaleza. La Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal urgió a las autoridades a actuar de manera pronta y eficiente y garantizar la seguridad de la periodista Lidia Cacho, quien fue amenazada el pasado 29 de julio. Mediante un comunicado, el organismo autónomo recordó que desde el año 2009, la también defensora de los derechos humanos ha sido víctima de amenazas y agresiones, por lo que desde esa fecha cuenta ya con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe señalar que el fin de semana pasado la periodista recibió amenazas de muerte en Cancún, Quintana Roo. Hechos que fueron condenados por la Comisión Defensora de Derechos Humanos Capitalina, organismo que reiteró la obligación del Estado a investigar las agresiones que ha sufrido la defensora. Este viernes, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional es la autoridad federal contra la que más quejas existen en la materia, con 906. De tal forma que la Sedena es señalada como presunta violatoria de al menos 81 tipos diferentes de hechos violatorios en materia de derechos humanos en el primer semestre de este año. Dentro del listado de las 10 principales autoridades federales señaladas como presuntas violatorias a los derechos humanos
dentro de la totalidad de los expedientes de queja registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos del mes de enero a junio de este año, le siguen a la Sedena el Instituto Mexicano del Seguro Social con 817 quejas, la Comisión Federal de Electricidad con 752, la Secretaría de Educación Pública con 620 y el órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública con 532. Con la finalidad de que las autoridades y la población perciban el riesgo que implica respirar un aire que contiene altos niveles de contaminantes atmosféricos, diversos expertos propondrán a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal una norma ciudadana que sustituya la NADF 009 Aire 2006, mejor conocida como el Índice Metropolitano de Calidad del Aire, IMEC. Fue mediante un comunicado de prensa que se dio a conocer que para conseguir este objetivo se necesita hacer un exhorto a las autoridades federales para firmar y ratificar el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ello, esta norma será enviada en próximos días al gobierno capitalino. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió el pasado jueves al Gobierno de México a que garantice la seguridad de los centros que ofrecen ayuda humanitaria a los inmigrantes que pasan por el país, como la Casa del Migrante. El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos expresó su preocupación en un comunicado por el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, tras las presiones que se ejercieron por parte de los vecinos. En este sentido, el comisionado Felipe González, relator de la Comisión Interamericana de Derechos sobre Derechos de los Migrantes, valoró el trabajo que realiza la Casa del Migrante y consideró necesario que el Estado pueda garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que este centro pueda reabrir sus puertas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora informó que durante el periodo vacacional comprendido del 16 al 31 de julio brindó más de 200 servicios a la sociedad como parte de su labor permanente a favor de los sonorenses. Raúl Ramírez, presidente del Organismo Defensor de Derechos Humanos de Sonora, escribió que durante los días de asueto que disponen los organismos autónomos y dependencias gubernamentales, personal de esta comisión ofreció orientación jurídica y psicológica a 65 personas, más 51 por vía telefónica. Además, recibió 48 quejas y 61 oficios de diversas instancias. Adjuntamente, el ombudsman sonorense indicó que los servicios ofrecidos por la Comisión Defensora de Derechos Humanos fueron respaldadas por las oficinas regionales de derechos humanos que se encuentran en Nogales, San Luis Río Colorado, Altar, Miguel Alemán, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa. Con juegos, marionetas y amenas dinámicas donde los niños y niñas conocieron sus derechos y deberes. Este viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí realizó la clausura del campamento de verano. De tal forma que fue durante 2 semanas que capacitadores de la Comisión de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos echaron mano de su creatividad, entreteniendo y educando a 62 niños y niñas de 4 a 12 años en el conocimiento de los derechos de la niñez. Cabe señalarles que este campamento de verano se ha efectuado por 3er año consecutivo con el propósito de difundir la cultura de la legalidad y la responsabilidad de una manera divertida y de fácil comprensión. Al concluir la administración 2007-2012 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, encabezada por Felipe de Jesús Álvarez Ibrain, el organismo informó mediante un boletín que en este periodo se registraron las cifras más altas en todos los rubros en la historia de la comisión, de
detallando que el 97% de los expedientes fueron resueltos, se emitieron alrededor de 250% más de recomendaciones y 95% de aceptación. 100,000 personas además están siendo capacitadas en derechos humanos y el promedio de quejas recibidas por año aumentó en un 338%. Asimismo, el organismo defensor de derechos humanos indicó que, entre otros logros que marcan precedente durante este periodo, se logró fortalecer las tareas de divulgación, defensa y enseñanza de los derechos humanos mediante el programa de regionalización al abrir 5 oficinas regionales en Ocotlán, Tepaltitlán, Mascota, Ocotlán y Tequila. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos nacional. Sin embargo, falta un poco más. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con más información. Agradecemos que siga con nosotros, ya estamos de regreso para ver lo más interesante a nivel internacional. Le comento que este pasado viernes el secretario general de la ONU advirtió el riesgo de una guerra civil de larga duración en Siria, esto si la comunidad internacional no se une para tomar medidas de presión que pongan fin a la violencia y el baño de sangre en aquel país. En un discurso hacia la Asamblea General antes de la votación de un proyecto de resolución sobre Siria, promovido por el Grupo Árabe, Ban Ki-moon lamentó las divisiones que han paralizado el Consejo de Seguridad y urgió a los Estados miembros a no permitir que la situación escale aún más, por lo cual pidió a la Asamblea que se utilicen todos los medios pacíficos provistos por la Carta de Naciones Unidas para unir a los sirios en un proceso de transición basado en el diálogo. Amnistía Internacional pidió este viernes la conmutación de la pena de muerte de Marvin Wilson, un hombre de 54 años condenado por homicidio en Texas y calificado como retardado mental. Mediante un comunicado de prensa, Rob Fair, portavoz de Amnistía Internacional, dijo que mientras la mayoría de los países han dejado de ejecutar a criminales y mucho menos a retardados mentales, Estados Unidos continúa contraviniendo esa tendencia global. Cabe mencionarles que Wilson fue condenado a muerte en el mayo del año de 1992 por el homicidio de un informante policial en una investigación sobre drogas. Y está programado que mañana martes 7 de agosto se le aplique su ejecución por inyección letal. Bien, en otra información le comento que este pasado jueves y viernes el régimen de Emiratos Árabes Unidos ha detenido a otros 9 defensores de derechos humanos, esto según agencias humanitarias. Dicen que hay que poner fin a esta represión de disidentes, así lo afirmó la organización humanitaria de Human Rights Watch. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han afirmado que las detenciones de los 9 activistas están relacionadas con una investigación a varios grupos apoyados desde el extranjero y que amenazan la seguridad de aquel estado. El hecho fue condenado por Human Rights Watch y otras distintas organizaciones no gubernamentales, quienes instaron al gobierno emiratí a detener la represión contra la sociedad civil. Los defensores además consideran que estas detenciones de Abu Dhabi fueron una respuesta draconiana a las suaves llamadas para realizar modestas reformas democráticas. Este viernes, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados urgió a la comunidad internacional a hacer más para afrontar la crisis humanitaria que se vive en Mali, que también afecta a aquellos países que colindan con este país. En una conferencia de prensa en Ginebra, Antonio Guterres alertó que los programas de ayuda en la región necesitan apoyo financiero urgente, porque apenas, dice, pueden alimentar a su propia gente. Por otro lado, manifestó la necesidad de que la comunidad internacional se una para encontrar también una solución política a la crisis que vive este país africano. Cabe mencionarles que alrededor de 250,000 personas
han huido de Mali en los últimos 6 meses debido a los enfrentamientos armados entre las fuerzas del gobierno y los grupos rebeldes Tuareg y otros grupos armados. En otras noticias, le comento que en Corea del Norte, decenas de personas han muerto o han resultado heridas como consecuencias de los desbordamientos causados por el ciclón Kangnoon y las numerosas lluvias torrenciales que le siguieron entre el 18 y el 29 del mes pasado de julio. Y debido a estos desastres de la naturaleza, las agencias humanitarias de la ONU en Corea del Norte y sus socios han estado proporcionando ayuda humanitaria a aquellos damnificados. Es así que este viernes la página de Internet de Naciones Unidas detalló que los equipos del organismo defensor que trabajan en aquel terreno no pueden verificar la cifra exacta de muertos, heridos y desplazados, y tampoco dijeron no pueden hacer una estimación de los daños que se han causado en materia de material de infraestructura. Sin embargo, señaló que el desastre provocó graves daños a caminos, puentes y otras infraestructuras, así como a casi 31,000 hectáreas de tierra arable. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó este pasado viernes al gobierno de Sudán a investigar a fondo las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en Darfur, que habrían dejado al menos 8 muertos y más de 50 heridos el martes pasado. La portavoz en Ginebra de la oficina, Rabina Shamazdasani, señaló que entre los muertos se incluyen 5 estudiantes de menos de 17 años. En torno a esto, la funcionaria explicó que estos lamentables hechos sucedieron luego de que las fuerzas de seguridad abrieron fuego durante una manifestación en Nyala, la capital de Darfur del Sur, por lo cual por estas razones, urgió al gobierno sudanés a iniciar de inmediato una investigación independiente y creíble de la violencia y el uso excesivo de la fuerza, y demandó además que los responsables sean presentados ante la justicia. Este viernes, Amnistía Internacional pidió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, mejor conocida como ELN, la inmediata liberación de la periodista Elida Parra Alfonso y la ingeniera Gina Paola Uribe Villamizar, quienes fueron secuestradas la semana pasada en el noroeste de Colombia. Cabe recordarles que Parra Alfonso fue secuestrada el pasado 24 de julio en su residencia situada en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, al noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Y ese mismo día los rebeldes privaron de su libertad a Uribe Villamizar cuando se encontraba en su vivienda. Cabe destacar que estas dos profesionales estaban trabajando en el proyecto Oleoducto Bicentenario de Colombia, que se encuentra en estos momentos en construcción y que transporta crudo hasta los puertos de ese país situados a las orillas del Mar Caribe. En otras noticias, le comento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en los estados del continente americano que aún la mantienen. Este llamado de la institución interamericana fue hecho con motivo de la publicación del informe titulado La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de restricciones a abolición. Este informe busca difundir los estándares sobre la aplicación restrictiva de la pena de muerte, según ha sido examinada por órganos del Sistema Interamericano en Barbados, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Granada, Jamaica, las Bahamas y Trinidad y Tobago. La representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, Susana Sotoli, destacó avances en programas sociales en favor de niños, niñas y adolescentes durante los últimos años en comparación con otros países de América Latina. Así, Sotoli aseguró que México está muy bien y sólidamente posicionado en algunas áreas y con desafíos importantes en otras, sobre todo en los programas de protección social o de salud que han hecho que la mortalidad infantil se pueda reducir. En entrevista
La representante de UNICEF dijo que, sin embargo, la pobreza sigue teniendo en México un rostro de niños, niñas y adolescentes, puesto que si uno analiza el porcentaje de pobreza existente en la población total, es siempre menor que la tasa de pobreza que afecta a los menores. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le recuerdo que nos visite en nuestra página de Facebook como Informa TV y nos siga a través de nuestra página de Twitter como @informatv_dhnet. Que tenga usted un excelente día, lo espero el día de mañana con más información.